Somos la nueva forma de vivir la radio. Y vos sos la parte más importante. Radio Sónica. Un espacio sin límites. Buenas noches, luces y sombras de nuestra historia. Hoy, de nuevo, un gran programa. Vamos a dedicarle todo el programa a una guerra, la guerra de la Triple Alianza, llamada también la guerra de la Triple Infamia por algunos historiadores. Le damos la bienvenida al doctor Javier Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Bienvenido Pablo Edgardo Martínez Zamec. Bienvenidos. Y bienvenido Diego Rodríguez, alias Boina. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y también a Camilo, que es nuestro gran operador. Bueno, una guerra que también generó diversas controversias históricas, polémicas. Como todo proceso histórico no es lineal, tiene sus idas y vueltas, sus complejidades. Fue la guerra más importante que hubo en el América del Sur después de la Guerra de la Independencia. Exacto. Y tuvo consecuencias realmente terribles, de enorme importancia. Sí. Y hay múltiples interpretaciones, y esto es lo que vamos a discutir hoy, porque siempre, como nosotros señalamos en Luces y Sombras de nuestra historia, es cuestión de ver todos los aspectos de las cosas, porque si no, se instala la linealidad, y es algo que tratamos de rehuir. Y en la guerra del Paraguay, si me permiten brevemente, hubo múltiples posturas. Una fue la de los que llevaron adelante la guerra en la historiografía argentina, por ejemplo, el caso de Mitre, y de la historia liberal, en donde si bien después dejaron de reivindicarla, hubo durante mucho tiempo reivindicación y justificación de esa guerra. Después hubo un sector de un marxismo liberal. Yo recordaba un libro muy lindo que es la biografía que hace Álvaro Yunque de Leandro Alem, pero curiosamente cuando habla de refilón de la guerra del Paraguay, termina reivindicándola y justificándola como un acto de progreso, un progreso a costa de la guerra, de la destrucción y de la muerte. Bueno, no sé qué tipo de progreso es ese, pero es Facundo, es Facundo, civilización y barbarie. Es un poco la tesitura de cierto marxismo liberal que hemos tenido en nuestras tierras. No, Juan B. Justo, José Ingeniero, toda esa lectura también. Y después, generación del 37, digamos, sí, ¿no? De Saint-Simon en adelante. La vanguardia intelectual de una visión en la cual el futuro justifica los sufrimientos del presente y las masacres del presente. Y después una visión revisionista que ha hecho una lectura bastante lineal del tema de la guerra de Paraguay, en donde también hay una exaltación, digamos, romántica de la figura de Francisco Solano López, con siempre es la misma tesitura de que el que pierde es idealizado y se erige toda una visión romántica en torno a su figura y se lo termina convirtiendo en un dios. Y después tenemos la insistencia de algunas corrientes historiográficas acerca del papel de Inglaterra en esta guerra, cosa que también está sujeta a controversia. Bueno, esto como para dar un comienzo, así que es un tema para mucho discutir. Y no podemos olvidar el día de la fecha. Sí. Por favor. Por 1885, ¿quién nacía? 4 capítulos de Norberto Galazo dedicados a... ¿Cuál es el certificado de nacimiento verdadero? ¿Nació en Lobos o en Roque Pérez? ¿Nació en 1895 o 2 años antes? ¿Era hijo legítimo o era hijo adulteril? Ese es otro... eso no sé. Eso no sé si... yo no lo catalogaría así. Pero se está poniendo ahora, se está investigando. Estamos hablando del general Perón. Sí. Que esta es una fecha del calendario peronista eterna y que motiva el recordatorio anual de la figura del general Perón. Y le voy a recordar la contrafigura, digamos, a Javier Garín, que tiene tanta simpatía por el cubanismo, digamos. Es el día del guerrillero heroico. Sí.
La muerte del Che Guevara el 7 de octubre, aunque es celebrado porque se conoció en todo el mundo que el 8 de octubre, y aparte es el Día del Estudiante Solidario, de los estudiantes que a partir de las escuelas y las universidades realizan tareas de agradecimiento a sus poblaciones, sus áreas de impacto con trabajo solidario. Yo me quedo con el general Perón, pero bueno, está bien. Siempre está tomando partido afectivo, Garín. Bueno, arrancamos con la guerra, ¿les parece? Adelante. Hagamos una idea del contexto histórico del momento. Exacto. Bueno, es una guerra, vamos a recordar un poquito, es una guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay. Esto fue entre 1865 y 1870. Abarcó dos presidencias, Exacto. la de Mitre y la concluye, empieza Mitre y la termina Sarmiento. Bueno, hubo un hecho puntual que actuó como desencadenante de la guerra, que fue un poquito antes, en 1863, que sucede en el Uruguay, que es invadido, y esa invasión es promovida desde el puerto de Buenos Aires por Mitre. Es invadida por es una invasión liberal por Venancio Flores. Sí. Recordemos que en Uruguay estaban gobernando los blancos, un gobierno federal y aliado justamente del Paraguay. Por eso es que Venancio Flores arremete, invade el Uruguay y Solano López sale, digamos, en defensa del gobierno uruguayo blanco federal, ¿sí? ¿Qué sucede después? Bueno, lo que intenta hacer Solano López es cruzar por Corrientes para llegar al Uruguay. Hasta ese momento Mitre se había declarado neutral, un neutralismo bastante prescindente, falso. más bien, sí. No lo deja y Solano López arremete igual a la invasión por creyendo Corrientes. Que Corrientes iba a ser una aliada por la tensión unitario federal que históricamente tenía el puerto de Buenos Aires con el interior. Y ante esta situación, entonces, Solano López le va a declarar la guerra no a la Triple Alianza, que todavía no estaba formada, sino al Brasil. En realidad, algunos dicen que la Triple Alianza ya existía. Previo a esta situación había un acuerdo secreto entre Brasil, Uruguay y Argentina, ¿no? Sí. Ante esta declaración de la guerra al Brasil de Solano López, se forma el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil en contra de Paraguay. Ahora, esto es el hecho puntual, es lo que enseñan en los colegios siempre. ¿Cómo empieza una guerra? Bueno, empieza con tal hecho. Pero de trasfondo hay muchas otras cosas para ver las causas de esta guerra. Por ejemplo, el importante desarrollo autónomo que había tenido el Paraguay, que tenía líneas telegráficas, astilleros, líneas de ferrocarril. Cuando lo hace Solano López está bien, cuando lo hace Sarmiento está mal, el desarrollo tecnológico. Digo, para entrar en confrontación con... Bueno, pero las tierras las tierras de Paraguay eran del Estado. Sí. No eran propiedad privada. Los altos hornos en la zona de las sierras. Entonces, esto perjudica gravemente los intereses, adivinen de quién. De Inglaterra. ¿Quién es el mal de todos los males? Inglaterra. Bueno, vamos a ver si es cierto eso, porque hay historiadores que sostienen esa tesis, generalmente los nacionalistas y los marxistas, que dicen que la guerra del Paraguay es la maldad de Inglaterra, y otros que tienen otra postura, que dicen que en realidad lo ponen en duda y señalan el expansionismo de Brasil, que tenemos que tener presente una cosa. El Brasil triplicó su territorio en menos de 70 años. Y bueno, le robó tierras a Paraguay, le compró tierras a Bolivia, le compró, no sé si la zona de la selva boliviana se la compró porque los bolivianos lo vendieron. Directamente le sustrajo el Mato Grosso. Pero cuando lo hace Brasil está mal y cuando lo hace el norteamericano está bien. Claro. Nunca está bien. Pero digamos, vamos a decir la verdad.
Bueno, este desarrollo autónomo que empieza a tener el Paraguay va a perjudicar gravemente los intereses británicos. Yo me acuerdo que una vez, y esto es una anécdota... ¿Por qué molesta los intereses británicos? Por la filosofía del libre cambio y el liberalismo. Pero yo quisiera saber en qué le afectaba a Inglaterra. Por eso esto es uno de los temas que vamos a poner en discusión. Porque esa es una versión que nos presentan. Esa es la que nos contamos todo y la quiero saber si es verdad. ¿En qué le perjudicaba a Inglaterra? Esa es la que ideológicamente nosotros creemos. El cerco de las cadenas de la vuelta de obligado, cuando llegaron hasta Asunción, fue un fracaso para la flota anglo-francesa. Sí, fue una decisión del gobierno paraguayo que así lo Inglaterra, imperio mundial. ¿Qué interés podía tener en la destrucción del Paraguay? Analicemos esto, si es realmente así. Bueno, yo me acuerdo, les voy a contar una anécdota para que quede claro esto ante la postura de Javier Garín. Cuando yo estudiaba... Yo quiero poner en duda, quiero fundamentación de las cosas. Yo voy a contar esta anécdota porque me parece que puede llegar a ser un tanto ejemplificadora de mis inquietudes cuando era estudiante. Cuando yo hice mi profesorado, recuerdo una muy querida profesora de Historia Argentina, le pregunto, ¿qué bueno hubiera sido que el Paraguay, con ese desarrollo industrial que estaba teniendo tan poderoso, se aliara con la Argentina y le vendiera manufacturas y que la Argentina le vendiera materia prima, en vez de hacer lo mismo con el Imperio Británico, ¿verdad? Y esta profesora tan querida, Macarena, que le mando un saludo muy grande, me dice, te estás olvidando de un pequeño detalle. El Imperio Británico ya estaba con intenciones de imponer las líneas férreas en nuestro país. Entonces, imagínate que tener un país latinoamericano con el profundo desarrollo histórico y desarrollo industrial que tenía era un mal ejemplo porque podía llegar a ser una potencia en el sur de Latinoamérica. Estamos en línea con Alberto Lettieri, un gran historiador. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con Norberto Galazo, lo habíamos anunciado en la promoción del programa, pero tuvo un problemita a último momento. Alberto, ¿nos escuchás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marilina? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno. Se escucha un poco bajo acá, le digo al operador. ¿Se puede regular de acá? Bien, fenómeno. A ver, Alberto, ¿qué nos podés decir de esta guerra de la Triple Alianza? ¿Cuáles fueron sus causas? ¿Es verdad que tuvo injerencia el Imperio Británico? Para mí sí, para otros no. A ver, danos tu visión. Mirá, yo creo que evidentemente es un proceso de expansión de los imperialismos británico y francés claramente en esa época, que había tenido diversos intentos anteriores de extensión hacia América del Sur. La guerra del Paraná que se había dado en el tramo final del gobierno de Rosas a partir de la intervención anglo-francesa claramente muestra esta voluntad de tener un patrocinio y un predominio sobre la región, y claramente una vez desplazado Rosas y con una dirigencia política amoldada a los intereses imperiales, llegó el tramo siguiente, que era el ultimátum y la exigencia de abrir una economía cerrada, como era la economía paraguaya, a los productos británicos, y del mismo modo también para obtener materia prima y mano de obra bajo costo, ¿no? Ahora, creo que junto con esto, que me parece casi una verdad de perogrullo, hay otro tema que es fundamental también tener en cuenta, y que creo que se ha magnificado el crecimiento industrial o el desarrollo de Paraguay, que no era tal, ¿no? Es decir, había apenas un ferrocarril, ese ferrocarril funcionaba a base de exterminar la madera local, porque en realidad no tener recursos carboníferos funcionaba con madera de árbol, y realmente tampoco había un desarrollo manufacturero como el que algunos críticos del imperialismo de la época han tratado de señalar.
Y el telégrafo unía 2 ciudades nada más en esa época, lo cual era importante igual, guarda, no lo estoy menospreciando. Bueno, pero acá pedían fundamentación para ver la injerencia del Imperio Británico y creo que la has dado maravillosamente, Alberto. Primera coincidencia, por una vez voy a coincidir con Alberto, que siempre discutimos. No puedo creer, Javier. Voy a coincidir en que se ha magnificado el desarrollo industrial del Paraguay. En eso voy a coincidir, porque la verdad que tenía era un estado que tenía una interesante producción agrícola, pero la verdad no creo que exportara ningún tipo de producto industrial. Tenía un comienzo de una industria de producción de hierro, de fundiciones, pero realmente no tenía acerías importantes comparables a las que habían en los países industriales. Pero tenía un astillero importante. Pero tenía un astillero porque dependía obviamente de los ríos. Sobre lo de el tema de Inglaterra, seguramente Inglaterra ha intervenido constantemente. Acá nos manda un comentario risueño, Pistelli, irónico. Carlos Pistelli dice, sí, Inglaterra no tenía nada que ver, burlándose, obviamente porque él piensa todo lo contrario. Pero yo creo que se ha sobredimensionado, esto es una opinión, creo que se ha sobredimensionado, te lo quiero plantear a vos que sos un estudioso del tema, Alberto, que se ha sobredimensionado el papel de Inglaterra en la guerra del Paraguay y que yo veo un papel mucho más determinante en la ambición de Brasil de expansión territorial y a la cual se plegó la Argentina por motivos profundamente mezquinos. Si me permitís, Alberto, antes de que intervengas de fondo, sí haría una discriminación, digamos, así como nosotros por torpeza etnocéntrica porteña perdimos el Alto Perú. Desde un inicio Paraguay tuvo una lógica propia, autónoma, y procuró sus propios horizontes. Recordemos ya desde de Francia allá, claro, en la primera etapa de los 1810 en adelante, tomaron abierta distancia del Río de la Plata, en particularmente de Buenos Aires, que éramos como los nenes malos, digamos, ¿no? Adelante, Alberto. Sí, mira, yo creo que me parece que el interés británico es muy evidente, que sin el visto bueno de Gran Bretaña hubiera sido imposible llevar adelante la guerra. Me parece también que realmente había una posición de presión de Gran Bretaña para llevar adelante la guerra, pero no debemos descuidar que había otros intereses que tenían que ver con la disputa regional y territorial. Por ejemplo, algo que habitualmente no se recuerda, cuando se hace esta apología del pueblo paraguayo, que me parece muy bien que ha sido exterminado durante esa guerra, el hecho de que Carlos Antonio López, el padre de Solano López, ofreció 5.000 efectivos a el Manco Paz durante la guerra del Paraguay, durante la guerra del Paraná, para intervenir en contra de Rosas, es decir, que aquello que luego, digamos, como que se probó un poco de la misma medicina, ¿no? Porque efectivamente en algún momento Paraguay estuvo dispuesto a respaldar a Gran Bretaña y Francia en la liquidación del régimen confederal en la Argentina, liderado por Rosas, y luego sufrió las consecuencias, o mejor dicho, digamos, la vuelta de la taba. Ahora, evidentemente, por el lado de Brasil hay un intento de conseguir mano de obra barata, el acceso a la Amazonia, claramente, y del lado de la Argentina, esa guerra fue muy útil en términos de disciplinamiento y hasta de genocidio interno, porque posibilitó llevar adelante una de las matanzas más trágicas y que ha quedado tal vez más oculta en la historia de nuestro país, ¿no? Que fue el exterminio de los miembros del Partido Federal a lo largo del territorio. Y hay algunos relatos de la época de cómo eran arriados literalmente, los a punta de pistola. En jaulas, desnudos, que se los hacía pelear en el frente de batalla desarmados o con armas sin municiones, como para llevar adelante este proceso de eliminación de la base social del Partido Federal. Entonces creo que hay muchas motivaciones y también, evidentemente,
la banca internacional, que estaba radicada en Montevideo ya por entonces, ha tenido una importancia notable, porque en realidad es una guerra donde algunos ganan territorio, pero quien sale más beneficiado es esa banca a partir de los préstamos, de los cuales los gobiernos van a salir endeudados altísimamente. Eso sí, obviamente Inglaterra hizo toda clase de negocios. Yo lo que planteo, digamos, un poco para, no es que me quiero poner en abogado de los ingleses, ni mucho menos, todo lo contrario, pero sí señalar que hay otras posturas. Y yo te quería leer unos párrafos, si me permitís, de un historiador que es Héctor Petrocelli, que es de allá de los pagos de Pistelli, y que cita a otro historiador que es Miguel Ángel Escena. Dice, el estudio de la etiología de esta verdadera hecatombe que fue la guerra del Paraguay tiene una abundante bibliografía, dice, pero a muchas veces se distorsiona para llevar agua hacia molinos políticos. Tal el caso apuntado por Miguel Ángel Escena, dice, sobre quienes afirman que la causa de la guerra del Paraguay fue el algodón de este país, que buscaban los británicos para sus hilanderías, desprovistas del vital elemento debido a que Estados Unidos no podía proveerlo por su guerra de secesión. Y al negarse Solano López a asociarse al puro algodonero británico, habría provocado la guerra, pues Inglaterra se valdría de los gobiernos títeres de Mitre y Brasil a tal efecto. Sena demuestra que en vez de carencia, en el mercado inglés había superabundancia de algodón. Así es. Y afirma con razón que la guerra del Paraguay comenzó cuando el sur, en Estados Unidos, estaba vencido. Dice, agrega, de fábulas como esta se valen a menudo los marxistas, autores de la interpretación materialista de la historia, que cuando no encuentran la motivación económica la inventan. Dice, Francisco Solano López compraba manufactura y buques de guerra ingleses. Y al ministro inglés en Montevideo, William Ledson, miró con antipatía la política de Mitre contra el Paraguay. Tomando referencia a algunas partes del Foreign Office, ¿no? Dice, es curioso que un gobernante rodeado de consejeros, técnicos y asesores británicos, como era Solano López, fuera puesto en la mira del Foreign Office para su destrucción. Esta es una versión, digamos, yo no digo que sea cierta o no, pero simplemente la traigo a colación un poco para poner en duda lo que se da como un hecho ya demostrado de que la guerra del Paraguay la hizo Inglaterra valiéndose de gobiernos títeres y pasando por alto las contradicciones políticas que existían en América del Sur y que venían de vieja data, venían de la época anterior de la época de la colonia, del enfrentamiento de los portugueses con los españoles, que fue una guerra constante, solapada durante siglos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay varias cosas. La primera es que el señor Miguel Ángel Escena, estabas hablando de alguien que fue una persona, muy asociada a esos intereses británicos, pero el punto acá me parece fundamental, es que una cosa es la determinación británica de incidir sobre el Paraguay, y otra cosa es que los gobiernos fueran necesariamente títeres, porque me parece que hay un conjunto de motivaciones que van a permitir llevar adelante la guerra. Es decir, todos pensaban beneficiarse del conflicto armado, algunos por la extensión territorial, otros para generar oportunidades para sus productos manufacturados, otros también para generar oportunidades de para los bancos. Es decir, se da una síntesis de motivaciones, porque evidentemente presentar al gobierno de la Argentina y sobre todo al gobierno de Brasil simplemente como instrumento de la voluntad británica me parece que es excesivo. Muy bien, segunda coincidencia que vamos logrando con Letieri. Que las cosas son tenemos así más, siempre. Tenemos muchas más. Contemporánea tenemos más todavía. Es como aquellos que plantean que el 24 de marzo de 1976 fue un producto de las contradicciones internas de la Argentina. Por supuesto que fue producto de la, pero a la vez hay un contexto histórico y una tendencia en declive que ha marcado el plan Cóndor, Henry Kissinger, la crisis del petróleo, toda una problemática que... Yo ya me quedo contento que al menos he tenido dos coincidencias fundamentales con Letieri: la sobreestimación de la industria paraguaya y el tener en cuenta factores locales en lo que produjo esa guerra, que fue lamentable y que todos obviamente repudiamos. A mí lo que me gustaría hacer es el punto de vista desde lo británico, tomar lo británico. ¿Vos te vas a poner a defender Inglaterra? No, porque me parece que tenemos que hay que pasar procesos internos de cada uno y procesos etarios que hemos vivido, y hemos vivido el revisionismo con Piña, con el Instituto
Dorrego y un montón de cosas que son momentos históricos que uno vive, que uno realmente se nutre y le llega a la población otra mirada de la que se nos bajó línea institucional. Creo que también lo que nos quedó en este tema de revisionismo es una emotividad de no hacernos cargo de los errores. Lo repetí el programa anterior que estuve acá, y es muy fácil echar la culpa a Clarín, es muy fácil echar la culpa a Mitre, es muy fácil echar la culpa a Sarmiento, es muy fácil echar la culpa a los ingleses. En este caso, Inglaterra tenía negocios concretos con Solano López. Rosas boicoteaba el gobierno de Gaspar de Francia. Se enfrentaba realmente contra... Digamos que lo hacía por un motivo patriótico. Por lo que sea, ¿no? Pero lo porque hacía, no quería reconocer la independencia, nunca quiso reconocer a Paraguay como... Nunca renunció a la idea de volver a reconstituir el territorio del Virreinato del Río de la Plata. Él no pertenecía al Virreinato del Río de la Plata, en la colonia Paraguay. Pero bueno, más allá de eso... ¿Cómo que no? Sí, no, las reducciones, ¿cómo se llamaba? Era parte del Virreinato, estaba bajo la jurisdicción del Virreinato. Pero la Intendencia de Chiquitos venía ya... Bueno, todo eso era el enfrentamiento con Buenos Aires, por la burguesía de Buenos Aires contra... Bueno, más allá de eso. Pero bueno, está bien. Lo fuerza a Paraguay a hacer un acuerdo tácito comercial con Brasil. Ellos tienen que usar la ruta saliendo por Santa Catarina para comerciar. Eso no me metas la ruta de la seda, porque entonces por eso incluso Paraguay ofrece hombres a Manco, como vos dijiste, para derrocar a Rosas. En el momento expansionista, Paraguay participaba dentro del... Hay una cosa que a veces no tenemos en cuenta. Para que termino esto. En realidad Brasil, como vos dijiste, estaba en un momento expansionista imperial en Sudamérica, y en realidad se estaba enfrentando con los intereses británicos, y que incluso en el momento de declarar la guerra a la Triple Alianza habían roto relaciones diplomáticas. Thompson, que es un ingeniero, que es el que le maneja la parte naviera a López, llevó 45 asesores británicos, ¿sí? Todos pertenecientes a una logia, ya que el otro día tuvimos una logia acá, que apoyaban. Entonces Inglaterra tiene un doble juego que en realidad no le convenía, porque en realidad tampoco quería que se meta a Estados Unidos. Estados Unidos había mandado envía una fragata 2 años antes, que después se quedó como un conflicto de bombardeos, que incluso Johnson, el presidente que viene después de Lincoln, antes que termine la Triple Alianza, envía al canciller general de Estados Unidos a tratar de mediar entre López entre que termina la guerra de Triple Alianza, y es Solano López el que no quiere terminar la guerra. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si es así. Vamos a analizar eso. Y Inglaterra se le frena compra de armas a Solano López en plena guerra que le había comprado Inglaterra. Después Inglaterra, obviamente, como todo imperio, cambia a sus conveniencias y a sus relaciones. Pero si para pierdo mí, de esta manera o gano de esta manera, si gano de esta manera o pierdo de esta manera. El imperio ganó siempre y va a ganar. Pero lo que quiero decir, esta guerra en particular, tenemos que hacernos cargos nosotros de que también Bolsonaro gana en Paraguay por un desgaste y una mala oportunidad de un momento histórico. ¿Qué quiero decir? Los argentinos y los que son federales también, y en Argentina, Uruguay, Paraguay, todos los que sentimentalmente somos populares y federales, tenemos que hacer dos cargos: que hubo un desgaste muy grande en la población sudamericana de estos pagos en el federalismo. ¿Me explico? O sea, fue un fracaso el federalismo en sí, porque no pudo aunar más allá de la mazorca. Y te van a matar todos los... Pero bueno, bueno aprender de por qué vino todo ese oleaje carnicero, con bronca, con odio. Perdón, dale. Tengo en línea a Alberto y no quiero que se me aburra. Perdón, Alberto. Vamos a una cuestión, Alberto. ¿Cómo ves vos la figura de Francisco Solano López? Bueno, es un personaje bastante contradictorio, porque su formación, en realidad, esta especie de simplificación que ha hecho el revisionismo, por cierto, que por supuesto merece criticar, me parece. Así, ha tenido una formación importante en Francia, fue compañero de estudios de Alberdi. Recordemos que el propio Alberdi es contratado por Solano López para hacer una serie de publicaciones tratando de defender la posición paraguaya en ese momento. Es alguien que, a partir de su experiencia europea, ha tratado de modernizar el Paraguay. Lo hizo de alguna manera en la economía y por eso se nutrió de estos recursos. Le faltó mucho para poder hacerlo en el plano de la sociedad. Pero hay algo que ustedes decían que me parece muy interesante, que es el hecho de que cuando decimos Inglaterra intervino, Estados Unidos intervino,
en realidad Inglaterra en sí no es un colectivo que no representa demasiado. Me parece que tenemos que tener en cuenta que en Inglaterra había distintos sectores que tenían posiciones divergentes muchas veces, y si bien hay una orientación general de una política imperial, evidentemente decir que Inglaterra en sí es como lo es el sexo de Los Ángeles. Tal cual. Sí. Que tenían sus internas, es verdad. Y claro, exactamente. Pero bueno, hay una tercera coincidencia que tengo con Lettieri. Ya es peligroso esto. Ya es peligroso. Ya es romance. Es peligroso. Es que el tema de Solano López se ha hecho un mito, como podemos decir, el mito de justamente de los derrotados, que son elevados después a una suerte de categoría intocable. Y la verdad es que si bien fue un gobernante muy importante, también cometió serios errores en facilitar de alguna manera los planes de la Triple Alianza que se había erigido en su contra, ¿no? Y sobre todo la extensión sine die del conflicto que ya estaba perdido. Quedar con el 18% de la población masculina de la guerra de la Triple Alianza fue un saldo que todavía hoy no ha superado el Paraguay. Bueno, pero algunos dicen que Solano López lo intentó llegar a algún armisticio en más de una oportunidad y que era inquebrantable la decisión de destruirlo. Justamente por parte de eso mismo enemigos, quiero hacer ¿no? una pregunta a Alberto, pero cuando se produzca la circunstancia. O sea, lo que las propuestas y la reunión con Mitre, etcétera, y las varias era que él se vaya, que el gobierno de él se vaya, no que el Paraguay, por eso tenemos que tener eso en cuenta. Que no se rinda, sino que se vaya. Exacto. Erradicar el sistema. Erradicar el sistema, el régimen político, que no, ahí viene la parte ideológica antipopular, que era así, ellos querían que se instalar un gobierno proliberal, eso sí, ahí te das cuenta donde querían doblegar al Paraguay y traerlo al nuevo sistema de terrateniente. Los que defienden a Solano López dicen que él intentó en algunos momentos tratar de frenar la guerra ya desatada y que se le hicieron imposible, digamos. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Alberto sobre esto. Mira, en realidad, la capacidad de decisión que tenía Mitre como para torcer el curso de la guerra era prácticamente nula. Él estaba prisionero de un acuerdo con el Brasil que claramente tenía como finalidad la liquidación de Solano López, y efectivamente solo en la medida en que Brasil pudiera imponer sus condiciones iba a poder llegar a buen fin. Entonces, evidentemente, si bien Solano López, al ver lo irreversible de su situación, va a buscar la posibilidad de tratar de llegar a un armisticio, ese armisticio, de haber digamos, lo conseguido, debió haberlo firmado con el emperador, pero de ninguna manera con Mitre. Mitre va casi por compromiso y además en una situación interna muy grave, con muchas de las provincias levantadas en medio de una epidemia de cólera. Entonces realmente tal vez para Mitre incluso podría haber resultado interesante el armisticio para garantizar la gobernabilidad, pero efectivamente estaba muy lejos de ellos. Hay que recordar otra cosa de esta guerra, perdón, que me parece que es muy importante, y es el hecho de cómo se enriquecieron Urquiza y Mitre a través de Caperros a partir justamente del aprovisionamiento de las tropas, ¿no? Y realmente que cuando concluye la guerra, es decir, no cuando concluye la guerra, sino cuando concluye la presidencia de Mitre, los empresarios de Testaferros le van a donar a Mitre el nuevo edificio de la Nación con una vivienda, con un domicilio personal para él mismo, y el diario La Nación, a partir de allí va a ser el más moderno posiblemente en cuanto a la tecnología que despliega. Eran los empresarios a los que les interesaba el país, según decía el texto de la donación. Justamente, Alberto, llegaste a la pregunta que yo te anticipaba que te iba a realizar. ¿Qué hay de eso que Bartolomé Mitre, producto de ese pequeño escenario que planteaste, estaba como absolutamente imposibilitado de volver a Buenos Aires porque las internas políticas y un potencial de destitución eran amenazantes en relación a esta situación de ser una figura que genera odios y seguidores tan parejas como tiene la figura de Bartolomé Mitre? Mira, a Mitre lo salvó la epidemia de cólera seguramente, porque en
erradicación de argentinos en el escenario de la guerra, había muchas pestes y enfermedades contagiosas, y cuando volvían los heridos o cuando volvían en alguna visita de intermedio aquí los combatientes, muchas veces generaban focos infecciosos. Un año antes de la finalización de la presidencia de Mitre, el vicepresidente de Mitre había llegado a un acuerdo con Alsina para desplazarlo. Exactamente, eso. Ese es el punto. Y efectivamente lo que ocurrió fue que ese vicepresidente va a morir a consecuencia de la epidemia de cólera, y esto va a exigir que Mitre abandone el frente de batalla, ceda la conducción de los ejércitos y retome el desempeño del Ejecutivo Nacional, que prácticamente había descuidado, ¿no? Absolutamente había abandonado. Entonces, de alguna manera lo que le permite a Mitre quitarle a su principal operador, y ahí nuevamente el tema de los vicepresidentes en la historia argentina, pero le había quitado a quien de alguna manera manejaba la política interna, pero con un costo muy elevado para el Partido Nacionalista de Bartolomé Mitre. Claro. Entonces el chimento era válido. Una pregunta. Vos estimás que esto es historia contrafáctica, ¿no? Pero no podemos pasarlo por alto. ¿Podría haber evitado Solano López embarcarse en esta guerra? No, de ninguna manera. De ninguna manera, no podía haberlo hecho. De hecho, había un conjunto de intereses que tenían su lugar de diálogo, de organización en Montevideo, y que primero habían planificado la caída de Rosas y luego la de Solano López. Y efectivamente, digamos, la única alternativa hubiera sido que abdicara y dejara el país entregado a los sectores liberales vinculados con Gran Bretaña y con el Brasil. Acá me manda una aclaración Carlos Pipo Pistelli, dice que interpreté mal su mensaje. Ajá. Y que él realmente piensa que Gran Bretaña no fue determinante en la guerra. Se benefició, pero no es su mano la que está, dice él, detrás del desencadenamiento de la guerra. Uh-huh. Es que yo no dije que era determinante, yo dije que era un factor importante, pero no dije que eso había sido determinante. Creo que sin el visto bueno de Gran Bretaña la guerra no hubiera tenido lugar, porque de hecho así no se manejaba la diplomacia latinoamericana británica en la época. Es decir, fíjate, cuando se crea el Estado de Uruguay, la República Oriental del Uruguay, es consecuencia de que Gran Bretaña no quiere que todo el litoral atlántico quede en manos de solo dos estados, como Argentina y Brasil, lo cual le hubiera restado incidencia. Por eso plantea la necesidad de construir como mediador para el fin de aquella guerra un tercer estado, que era lo que llamaban estado tapón, que fue un estado débil, económicamente inviable, que fue una especie de paraíso fiscal, desde donde pudieran los intereses británicos tratar de digitar la política latinoamericana. Ahora, eso es una cosa, es decir, que difícilmente la guerra hubiera tenido lugar sin el visto bueno de Gran Bretaña, y otra cosa es reducir la dimensión de títeres a los gobiernos de Argentina y de Brasil. Yo con esta los voy a matar, tanto a Marilina como a Letieri, porque voy a citar a tu propio adalid ideológico, a Pacho O'Donnell, que dice que el conflicto con Paraguay, dice él, contrariamente a lo que algunos afirman, fue un accidente indeseado por Mitre y los suyos. Yo no sé si es así, pero bueno, esto lo sostiene en un artículo que publicó en La Nación, y dice, pues no solo interrumpió y complicó la consolidación de su proyecto, sino que lo puso en riesgo por la impopularidad de la contienda. Bueno, esto yo no sé si es así, pero dice que él también sostiene que es insostenible la hipótesis de que la guerra de la Triple Alianza fue promovida por Gran Bretaña. Uh-huh. Bueno, por lo mismo que ya señalábamos, ¿no? ¿En qué año? ¿En qué año lo publicó esto? Esto lo publicó en el año 2008. Bueno. Ajá. En el año 2008. Sí, mira, en realidad yo no creo que el partido o que Mitre haya visto con tanto desagrado la instancia de la guerra, pero sí lo otro, que me parece que el protagonismo de Gran Bretaña fue significativo, pero no tuvo un nivel tan excluyente como el que se le ha tratado de asignar. Claro. El López casi un año antes había tomado las posesiones de Brasil en el Mato Grosso. No sé si ellos
ya venían en grande litigio y... Es un litigio que databa de la época de la colonia, sí, sí, entre Portugal y España. Se enojó mucho porque la verdad que López le daba derrota tras derrota a las fuerzas terrestres del Mato Grosso y se había hecho con varios pertrechos de los portugueses, y se decía que la única forma que podía tomar Brasil era una potencia impresionante en asuntos navales en Sudamérica, y la única forma de que entendían que podía vencer a Brasil era entrando por los ríos nuestros, y la única forma de entrar por los ríos estos es comprometer a Argentina. Entonces fuimos... Eso también. Te decía que a veces no se tiene en cuenta que Paraguay pierde los 2/3 del territorio, mayoritariamente, de manera casi excluyente, a manos de Brasil. Y lo que queda en Paraguay queda en manos de empresarios brasileños o bien de empresarios paraguayos filobrasileños. Tenía una población de 1.300.000 personas, de las cuales dice que al final del conflicto solo sobrevivieron 200.000. No sé si estas cifras son... Bueno, lo que yo supe seguro y leí en un documento docto es el 18% de la tasa de masculinidad, lo cual tiene toda una manera de... lo que las sobrevivientes femeninas tienen toda una manera de asumir lo sexual, el climático y demás. Culturalmente ha incidido absolutamente. La paraguaya se tiene que reinstalar la poligamia después de la guerra. Exactamente. No, fue tremendo. Una de las últimas batallas, Pirihuaytú, creo que se llama. Sí. La anterior a la de los niños, no me acuerdo. La anterior a esa fue cuando un europeo, el yerno del emperador, ordena pasar a degüello a 900 habitantes y matar porque se ofendió porque un batallón de mujeres los enfrentó. Eran 1.600, 1.500 más 200 mujeres que tomaron las armas, y creo que uno de sus generales cae abatido por una mujer. Eso cuenta la historia, ¿no? Y se indignó y mandó violar a todas las mujeres sobrevivientes y a pasar a degüello a mujeres y niños, y arrasó con el pueblo entero a cuchillo. Creo que de ahí, si mal no tengo entendido, las fuerzas argentinas no combatieron más, pidieron el retiro. Y el Cerro Corá y la última persecución ya se hace directamente sin ningún participante argentino por las barbaridades que estaba cometiendo los brasileros. Cerro Corá es donde cae... ¿Vos tenés algo así de lo que acabo de decir? Mirá, en realidad el tema es que la Argentina se retira de la guerra en 1870 y la guerra continúa 3 años más. Las últimas batallas no tuvieron participación simplemente porque la inestabilidad política interior entre la situación de crisis y política nacional con que termina el gobierno de Mitre, y luego las políticas de Sarmiento, de intervención sistemática y de liquidación del componente republicano del gobierno argentino, generaron un repudio y levantamientos constantes a lo largo del territorio. Entonces la necesidad de ocupar las Fuerzas Armadas para garantizar el orden interno exigió abandonar el frente externo, y por eso Brasil se encontró a sus anchas con un adversario derrotado y sin necesidad de repartir nada con quien fuera su aliado. Me la dejás picando, Alberto. Y también sucesivo despecho de Mitre porque no le devolvió la pared Sarmiento respecto de la reelección y su elección por un industrialista como Nicolás Avellaneda, la más progresista de los conservadores. Así es, pero bueno, la manera en que se había manifestado Sarmiento respecto de Mitre y cómo había denunciado su corrupción a partir de los aprovisionamientos del ejército, claramente hacía un poco pensable e imaginable que Sarmiento hubiera podido facilitarle esa eventual segunda instancia electoral de Mitre. Dos preguntitas. Sí. El mito de los negros en la lucha es válido, es cierto. Estos hijos prohijados de los vientres liberados de 1813 en adelante, que fueron los amos de las casas nobles y aristocráticas propias de Buenos Aires, que fueron mandados a la primera línea, digamos, ¿fue tan heroico que los paraguayos le tenían temor, como se dice? Mira, yo creo que eso es parte del mito. Es decir, me parece que sí, que efectivamente las familias porteñas, sobre todo, donaron a la mayor parte
de la población afrodescendiente que se desempeñaba a su servicio, como una forma de revancha por su colaboracionismo supuesto con el gobierno de Rosas, pero tampoco de una población tan significativa y mucho menos, imagínate que eran siervos o eran personas domésticos, ¿no? Personal doméstico, sí. No creo que pudieran, en realidad no hay relatos concretos. Después hay toda una victimización y hay una especie de giro romántico, de aprovechamiento político de la guerra que nunca falta. Analicemos brevemente antes de concluir, pero antes quiero mencionar algunas personas que nos han enviado saludos. Jessica Flax, Letu Rodríguez, Eduardo Ernesto Biasotti, Sandro Castro, Mario Ortiz, Andrea Aquino, Lucía Martínez Monzón, Carlos Pistelli, que ya lo he mencionado, son algunos de los que nos están escuchando, nos han enviado saludos y están interesados en el tema. Yo quería hacer un breve repaso por algunas actitudes, ¿no?, de personajes argentinos, que algunas fueron muy meritorias y otras fueron lapidarias, ¿no? Uno es el caso de Urquiza. Urquiza, como bien has señalado, que era alguien con quien contaba de alguna manera Solano López, como contaron muchos otros y se vieron defraudados, hizo un tremendo negociado con la venta de sus caballos a un precio exorbitante al Imperio del Brasil por interpósita persona, con lo cual quedó toda la caballería entrerriana quedó a pie, con lo cual tuvo la excusa perfecta para no intervenir. En el caso de Alberdi, creo que fue un hombre que realmente, hubo en todo el interior hubo grandes dirigentes, caudillos, hubo un fuerte rechazo a la guerra del Paraguay, Felipe Varela, el caso de la población, el pueblo de a pie, que veía esta guerra como una barbaridad. Pero hubo un personaje de la élite que merece un reconocimiento por su posición realmente fuera de serie, que es el caso de Alberdi. Que Alberdi plantea una oposición frontal en todo momento a la guerra del Paraguay y rechaza constantemente las argumentaciones de quienes propiciaban la guerra, y esto tuvo un costo político impersonal importante para él. Pero además escribió un libro que se llamó El crimen de la guerra, que si bien no alude al tema concreto de la guerra del Paraguay, sí establece principios de derecho internacional realmente extraordinarios, y en los cuales dice, no se explica que en la América, en donde hay repúblicas jóvenes que hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, tienen el mismo origen, tienen la misma composición cultural, estén en guerra entre sí. Si la guerra es repudiable, dice Alberdi, en toda circunstancia, mucho más lo es en América del Sur. Y obviamente señalaba que la guerra es la oportunidad ideal para que se destruyan las repúblicas, para que no haya democracia, para que se impongan las dictaduras militares, para que se imponga el autoritarismo. Entonces, creo que merece en este caso un reconocimiento. ¿Vos qué opinás, Alberto? Sí, yo creo que se nos van a acabar las coincidencias. Bueno. Entonces te cortamos. Me parece muy bien, me parece una decisión muy apropiada. No, está bien. Bueno, pero ¿por qué pensás que no es meritoria la actitud de...? Mira, primero porque creo que, como te decía antes, Alberdi fue contratado por Solano López, él había sido compartido ambos en su estadía en Francia. Alberdi en realidad guerra oponía al gobierno de Mitre al gobierno paraguayo, y Mitre, Sarmiento y ese grupo habían sido los responsables de su exilio obligado en Europa, y el hecho de que, pese a haber sido con las bases el gran inspirador del régimen político. O sea, vos lo atribuís a motivaciones personales, ¿no? Hay motivaciones, para mí hay motivaciones personales, y también hay otro elemento fundamental que tiene que ver
con un interés económico, Alberdi, que era capaz de fundamentar cualquier cosa según quien le pagara. Bueno, no vamos a coincidir con eso. Lo que pasa es que estamos en una dicotomía entre o sos federal o no, pero no creo que lo están planteando por ese lado. Cuando estaba en Europa, cuando estaba en Chile, pagado en el puerto de Valparaíso, como abogado de los intereses británicos, escribió una serie de obras planteando la importancia del libre cambio y demás. ¿Recuerdan eso? Que va a ser la inspiración de las bases. Pero él creía en eso, ¿eh? Sí. Creía en eso. Sí, puede ser que creyera en ese momento en eso, y también planteó que acá, digamos, que era un país que la América Latina era republicana y que era necesario un presidencialismo y todo esto. Pero 10 años después, cuando están en Francia, pagado por el gobierno francés y en medio de la iniciativa francesa sobre México, Alberdi va a escribir un libro donde defiende la monarquía como mejor forma de gobierno para América del Sur. En algún momento va a hablar... O sea, era un buen abogado, digamos. Era un excelente abogado. Y fíjate que ese libro, El crimen de la guerra, en realidad es después de la guerra franco-prusiana, se crea una asociación que en contra de la guerra, sí. Y ahí participa en un concurso. Y él escribe aquello que para el oído, los ojos de quienes iban a evaluar esto resultaba más agradable. Tengo un montón de ideas progresistas en las cuales no había creído nunca, aparentemente, por lo menos hasta ese momento, y que recién ahí empiezan a seducirlo. Ahí ya terminamos las coincidencias, pero bueno, no podemos coincidir en todo. Pero no se puede coincidir en todo. No, por supuesto. Así que coincidimos bastante por el día de hoy. Por el día de hoy, la verdad que me voy preocupado, che. Me voy preocupado. Una persona que nunca... No, yo estoy muy agradecido. La verdad que tuvo mucho agrado para mí esto y saber que tenemos puntos de encuentro también en el pasado. Bueno, muy bien, te agradecemos, Alberto, un gran abrazo. Muchas gracias, Alberto. Chao, Alberto. Gracias, hasta luego. Yo lo que diría es que quedan 5 minutos, que hagamos un resumen cada uno de los... Yo no quiero ser como Bonadeo, que me colgó cuando hice acusé a Naifoy no ventre coherencia pradaude y Turral todo lo demás, digamos, respecto de las ventajas que obtuvo Boca contra River, y no quiero hablar a las espaldas de Alberto, pero no dudo que el contexto de época y las presiones físicas y de contrato pueden incidir, pero no obtuvo grandes ventajas Alberdi. Al contrario, tuvo un costo personal. Un costo personal de 34 años de exilio. 34 años de exilio. Vamos a hacer un programa sobre Alberdi. Yo creo además que era sincero en esto porque era un tipo totalmente contrario a la influencia de las milicias y del sector militar. Era realmente un pacifista. Pero bueno, vamos a dedicar un programa, porque tampoco queda bien que lo refutemos después a Alberto. Porque así como me desayuno acá de que Urquiza recibió dividendos, de Mitre no lo dudo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el porteñismo lo tiene tan en alza? Porque a fin del siglo XIX era llevado en andas Mitre cada vez que llegaba del exterior de un barco hasta este famoso edificio de la calle San Martín. Muy bien los intereses de los porteños. Sí, lejos. Claro. Bueno, pero no caigamos en linealidades, Javier, es cierto. Pero si algo hagamos pasa... un resumen de 1 minuto o 2 cada uno sobre la opinión de la guerra del Paraguay. Me parece una de las realidades de esas donde los condicionamientos objetivos y las aspiraciones de independencia, junto a la tosudez de cierto vestigio carismático del líder beberiano, digamos, pueden llegar a armar una coalición indigesta y causar catástrofes. No quiero decir, cuando le traté de decir que lo de Francia, con lo de Carlos Antonio López, más Solano López, digamos, hay una secuencia de la paraguayidad, digamos, que plantea que los guaraníes son algo especial. Hay una tradición eso, pero de allí al exceso que llevó a tamaña masacre, también exige de una autocrítica de quienes convalidaron, de hecho, armando jóvenes de 12 y 13 años. Marilina. Bueno, yo creo que fue una guerra fratricida que dejó 50.000 muertos para el lado argentino, más después una grave epidemia de fiebre amarilla que traían los soldados, dejó endeudado al país en 500 millones de pesos y que tuvo que ver también con el contexto histórico de el momento
en el cual se estaba definiendo ya la División Internacional del Trabajo a partir de la Segunda Revolución Industrial, en donde se empieza a dividir el mundo entre países centrales y periféricos, ¿verdad? Las grandes potencias y las potencias medias y los países dependientes como el nuestro, agrodependientes como el nuestro. Entonces, pero Marilina, en la Argentina, con la ampliación de la frontera agropecuaria y el grupo latifundista que se benefició, obtenía ventajas que no tenía el Paraguay, digamos, esa es la... Sí. Bueno, pero dejemos concluir... sí. Bueno, entonces esta guerra tuvo mucho que ver con eso, con las ideas de libre cambio, surgidas justamente de este mundo que se empieza a definir capitalista. Entonces, por eso creo que el Paraguay iba a ser un mal ejemplo para toda América Latina, porque si bien, como decía Alberto Lettieri, no tenía el desarrollo industrial idealizado con el que muchos historiadores especulan, sí iba francamente hacia un camino de autonomía, con políticas proteccionistas, innovadoras, con políticas de tierra muy innovadoras. Por ejemplo, las tierras eran todas del Estado, y eso ya no pegaba con el contexto de la época en el cual herencia del jesuitismo, ¿no? Sí. Herencia del jesuitismo. Las Entonces, estancias eran del Estado porque antes habían sido de los jesuitas. Entonces, para mí en realidad fue una guerra que respondió a intereses del imperio geopolítico. Sí. Diego. Rápido, yo creo que había un proceso, no sé qué habló López con San Martín en su estadía allá, no sé qué tomó este niño mimado. Estratega, luego después trajo la educación universal a Paraguay. El primer antes de Sarmiento la trajo Solanos, sorprendió a toda Latinoamérica. Terminó matando a sus propios generales. Fue tremendo lo que hizo, y era una guerra perdida a nivel ideológico territorial. Yo creo que él no tendría que haber invadido Corrientes, porque aparte ya había caído el sitio de Paysandú, fue algo más extraño, algo muy, muy loco. Se metió en la boca del lobo. Se metió algo, buscó, me pareció no poco estratégico, no solo para el pueblo paraguayo y el genocidio que hubo, sino para esa ideología que él había podido lograr empezar a dar un salto cualitativo en el tema de la industrialización y estaba yendo por un camino que ningún país, ni Perú, ni Venezuela, ni Colombia, ni Argentina, ni Uruguay habían podido conseguir ese salto cualitativo que él lo estaba logrando desde una base ideológica nacional y popular. Sí. Nos dicen, una verdadera catástrofe, dice María Ortiz, muy bien Marilina. También te felicita Carlos Pipo Pistelli, nos felicita a todos por el programa. Voy a tratar de ser muy breve, dice, deja mucha tela para cortar, dice Pipo. A mi modo de ver, esto se enmarca en una cuestión que viene de la época de la colonia, la rivalidad entre España y Portugal y la disputa territorial. Y Argentina terminó sumándose a una aventura emprendida provocada, y el principal beneficiario fue el Brasil. Pedro II, el emperador del Brasil, la potencia que pasó de ser una pequeña fracción a ocupar media América en una expansión territorial infernal, en donde creo que Solano López ha sido una figura endiosada, ¿no? Más allá de sus indudables méritos que pudo haber tenido, pero también fue un personaje que llevó a su pueblo al suicidio. Y hay que rescatar la actitud valiente y heroica que tuvo el pueblo paraguayo, que la verdad que afrontó todas las invasiones, todas las masacres a que fue sometido. Bueno, muchas gracias. Tenemos que ir, muchas gracias y los esperamos el lunes Hasta la próxima.